Muy buenas tardes, comunidad de Inmunotech, de los países que nos acompañan. Feliz tarde de domingo, qué bueno que estén acompañándonos. Ahí en el chat, por favor, escríbanos de dónde nos acompañan. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y bueno, pues de lo que yo quiero platicarles aquí es una semblanza de los factores, de los múltiples factores que afectan la salud hormonal femenina en particular. Y bueno, quiero comentarles que pues yo fui consentido de 5 o 6 tías eh, cuando ellas estaban pasando pues su primera juventud. Eh, Tengo una hermana, tengo a mi esposa, 3 hijas, de manera pues que de lo que yo les voy a platicar pues es mucho de mi experiencia con, con mis hijas principalmente. Y bueno, pues sin pretender dar una plática de experto, simplemente pues poner en semáforo rojo, por decirlo de alguna manera, pues una alerta para todas las personas, sobre todo mujeres, pues que viven esta experiencia que vamos a platicar. Y bueno, pues voy a compartir pantalla. Bienvenidos todos a a esta charla. Y bueno, pues esto, a ver, vamos a ver si ya estamos compartiendo. Ahí está, hasta ahí. Bien, entonces como yo les decía, pues mucho de lo que yo les voy a platicar aquí es con base a la experiencia personal, pues de la vivencia con rodeado de mujeres, como decía, con sentido de mis tías, mi hermana, mi esposa, ahora mis hijas, en fin. Y bueno, pues quiero aquí compartir con ustedes una serie de padecimientos, de enfermedades que caracterizan a la vida moderna. Sí, este es bien sabido, pues que eh, las principales enfermedades que aquejan a la humanidad, pues en primer lugar tenemos las enfermedades cardiovasculares, el cáncer en segundo lugar, en tercer lugar quizá la diabetes con todas las secuelas cuando no es bien atendida. La diabetes, pues el daño a la vista, el daño renal, el daño al sistema cardiovascular, la predisposición a infartos, trombosis, embolias, etcétera, y los problemas de que se hacen úlceras, que es muy difíciles de curar, ¿verdad? Y que termina finalmente con mutaciones en muchos de los casos. Y bueno, no hacemos caso omiso de la obesidad, que también es un factor que dispara una serie de enfermedades, entre ellas pues las autoinmunes, las neurodegenerativas, etcétera. Así que vamos a dar inicio. Y bueno, yo quiero comenzar con algo que pues es un proceso natural, ¿verdad? Y pues que viven a lo largo de la vida reproductiva y posteriormente, por supuesto, también, pues las mujeres. Entonces, yo quiero comentar a ustedes que hablar de la primera menstruación, o como también se le llama menarca o menarquia, ¿sí? Pues anteriormente se iniciaba por ahí de los 14, 16 años. Sin embargo, actualmente, pues ocurre entre los 9 y 10 años y a veces antes de esa edad. ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes a una niña prácticamente eh, que de repente le sorprende pues un sangrado, ¿verdad? Y quizás no tenga la información suficiente correspondiente y pues es traumático, ¿verdad? Y después de ello,
pues en lo sucesivo, pues sigue a lo largo del ciclo de vida reproductiva en la mujer, pues le siguen los síntomas de la menstruación cada periodo, ¿sí? Y que estos síntomas que llegan a incomodar la salud, el bienestar de las mujeres, pues se acentúan conforme pasa el tiempo, ¿sí? Y culminan finalmente después de varios años, ¿verdad? En un promedio que antes era normalmente relativamente corto, pues hoy día se extiende, ¿verdad? Y me estoy refiriendo pues a la menopausia, es decir, la cesación de la menstruación. ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, pues vamos a ver por qué es que ocurre todo lo que vamos a mencionar. O sea, es un proceso, que quede claro que es un proceso natural, ¿verdad? Que pues tiene sus bemoles. Entonces, ¿qué es lo que acompaña a lo largo de todos los años, desde que inicia la primera menstruación o menarca hasta el cese de las menstruaciones en la mujer? Pues una serie de padecimientos que no tendrían por qué presentarse, dado que este periodo, este ciclo de la vida reproductiva en la mujer, obviamente, pues es natural, ¿verdad? Entonces me estoy refiriendo al síndrome premenstrual. Por favor, ahí en el chat, ¿sí? Compártanos quién conoce personas que sufren este síndrome premenstrual, ¿sí? Que viene acompañado de cólicos, ¿sí? Dolor de espalda, que no hay analgésico que calme dichos dolores, ¿sí? La presentación de quistes en los ovarios, la endometriosis, la menopausia andando el tiempo, ¿sí? El cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de útero matriz y la pérdida de la densidad ósea, ¿sí? Durante la premenopausia, que se llama osteopenia, así comienza la pérdida de la densidad ósea, durante el proceso en que se va retirando la menstruación en las mujeres adultas, ¿sí? Y finalmente, pues la osteoporosis, porque la deficiencia de ciertas hormonas, pues propician toda esta problemática, ¿sí? Y bueno, pues no tendría por qué presentarse, ¿sí? De hecho, en las civilizaciones antiguas, la palabra menopausia no existe un vocablo que la describa. ¿Y por qué? Pues porque no existían todos estos malestares. Por ejemplo, en la cultura oriental, ¿sí? Y en la cultura y otras culturas, ¿sí? Y aquí en México, pues en el náhuatl, en el chino, no existe dicho vocablo. ¿Y por qué habría de existir? Si la menopausia y el síndrome premenstrual son padecimientos modernos, ¿sí? No tiene, no, o sea, es un proceso natural que muchas mujeres, aún en la actualidad, por el medio ambiente en el cual viven, por el estilo de vida que llevan, por los hábitos alimenticios que practican, pues la menopausia pasa sin pena ni gloria, es decir, sin síntomas, sin molestias, y estos padecimientos que señalo aquí, pues difícilmente se llegan a presentar. Sin embargo, ¿sí? Pues los epidemiólogos consideran que todos estos padecimientos pues, corresponden al estilo de vida moderno, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo determina así. Entonces, en las áreas rurales de México y en países como venía señalando, por ejemplo en China, pues las mujeres nunca han necesitado médicos para tratarse de estos padecimientos. ¿Por qué? Pues porque no los padecían, ¿sí? Y no tenían ningún problema para procrear. ¿Cuál es la razón o cuál es el secreto? Bueno, en Mesoamérica, el maíz es la base de la alimentación de esta región. De mitad del país de México hacia el sur, sureste y algunos países de Centroamérica, ¿sí? La base de su alimentación es el maíz. De hecho, en México se conocen alrededor de 40 diferentes especies de maíz, ¿sí? Y es tan importante para la alimentación de los mexicanos,
que está en el tema de las noticias, que si se admite el ingreso de semillas no naturales, ¿sí? Que si el maíz transgénico, etcétera, y pues está en la mesa de discusión de este tipo de asuntos, ¿verdad? Del comercio. ¿Por qué? Porque hay países que tienen excedentes de producción de maíz que ellos no consumen, lo utilizan para alimentos de ganado, ¿sí? Pero sus excedentes no los quieren vender a nosotros, porque nosotros sí lo consumimos, o sea, sí lo utilizamos para consumo humano, como sabemos, ¿verdad? Y muchos de los derivados del maíz, por ejemplo, el huauzontle, sí, pues también es altamente consumido en las áreas rurales, ¿verdad? Esto, la fuente de proteína de esas culturas antiguas en México, por ejemplo, en la cultura maya, azteca, náhuatl, etcétera, y todas eh, los indígenas, la alimentación era a base de insectos, la fuente de proteína, pues, principalmente, chapulines, chinicuiles, jumiles, larvas de insectos, etcétera, como podemos apreciar aquí. Yo crecí en una región rural, ¿verdad? Y yo sí llegué a consumir algunos de estos, los chapulines, por ejemplo, ¿sí? O los chinicuiles que se cultivan en el maguey, ¿sí? Y bueno, pues los llegué a consumir, ¿verdad? Lo que pasa es que después uno se incorpora pues a las grandes ciudades y se olvida de todo ello, ¿no? Pero bueno, sí los conozco, sí los consumí. Y muchas personas, repito, pues tienen como fuente de proteína este tipo pues de larvas, de insectos y demás. Y hay más, ¿sí? Hay más especies. Y bueno, la alimentación de estas personas que no tienen los síntomas que acabamos de describir en la diapositiva anterior, pues la base principalmente son alimentos de origen vegetal, ¿sí? Como podemos apreciar en esta diapositiva. Si valga señalar, pues que aquí están las famosas tortillas, ¿verdad? Azules que son muy apreciadas, ¿sí? La avena en granos, los garbanzos, y bueno, todo lo que podemos ver aquí, ¿sí? Pues eso es fuente de alimento para esas regiones alejadas de las grandes ciudades, ¿sí? Donde difícilmente existen los restaurantes o los expendios de comidas rápidas, etcétera, pues que han venido a modificar los hábitos de alimentación de nuestro país. ¿Sí? Sin embargo, ya es difícil que uno va a cualquier ciudad de la República y encuentras las mismas McDonald's, Starbucks, el servicio de comida rápida de Uber, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, pues nos va invadiendo todo ello de tal manera que modifican los hábitos de alimentación pues de las diferentes regiones del país y comienza a dispararse y a generalizarse todo tipo de enfermedades que se derivan de los hábitos de alimentación y en este caso afectando principalmente a las mujeres en el contexto que venimos describiendo. Estas enfermedades modernas entonces se debe a la exposición antinatural de los estrógenos. Les comento, ¿sí? Hay dos tipos de hormonas que deben de estar en balance, en armonía, ¿sí? Que son precisamente los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Vamos a ver más adelante una gráfica donde se observa esto. Cuando hay un desequilibrio entre estos dos tipos de hormonas, pues causa estragos en la salud y bienestar de las mujeres. Los hombres no escapamos a ello, ya comentaré más adelante en qué forma nos afecta a nosotros los varones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué sigue aquí? El consumo de proteínas y grasas de origen animal. ¿Sí? Las proteínas, por supuesto, son muy importantes, como se ha venido pregonando a lo largo de las capacitaciones que los profesionales de la salud, como son los médicos, pues nos hacen favor de compartirnos, ¿verdad? Y ya nos queda claro que entre el 16 y 18% de nuestro cuerpo, todo lo que sean tejidos, ligamentos, tendones, cartílagos, músculos, cabello, piel, uñas, no se diga
pues todo lo que sean tejidos están formatos de proteínas, ¿sí? Y las grasas también son muy importantes, ¿de acuerdo? El problema aquí es la fuente de donde proceden esas proteínas por lo que le acompañan a esos alimentos. Me estoy refiriendo a aditivos químicos, conservadores, extensores, saborizantes, colorantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo soy un obsesivo de revisar la etiqueta de los alimentos que compro, ¿verdad? Y invierto pues un tiempo para observar, ¿sí? De qué origen son, si son naturales, ¿sí? Y su contenido, ¿verdad? Y yo encuentro una gran cantidad de aditivos que muchos de ellos en otros países están prohibidos, ¿sí? Sobre todo colorantes, ¿sí? Porque se ha constatado que son cancerígenos. Sin embargo, aquí en México se sigue no solamente usando, sino abusando de todo ello. Si yo trabajé 14, 15 años, no más, como 20 años de mi vida laboral profesional en el área de ciencia y tecnología, control de calidad. Tengo una especialidad en ello. Así que considero que tengo la autoridad de afirmar lo que estoy diciendo, ¿sí? Nunca antes como hoy se abusa de este tipo de aditivos y con las repercusiones que tiene en nuestra salud, como vamos a ver. Entonces, las proteínas no nos hacen daño, al contrario, las necesitamos, forman parte de nuestro cuerpo, y las grasas también. El detalle está en lo que acompaña, los aditivos que acompañan a las fuentes de proteína de origen animal, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí vemos algunos de los alimentos derivados que se producen, derivados de los animales de granja que se utilizan para consumo humano, ¿sí? Las cantidades excesivas de estrógenos que se le inyecta a los bovinos y a los pollos, ¿sí? Para que se acorte el tiempo en que estas especies alcanzan la talla comercial, ¿ya? El peso, la talla comercial, para que se acorte el tiempo de manutención y puedan salir al mercado, ¿sí? Con peso artificial, vamos a decir. Por eso esas pechugas que llegan a pesar, esas pechugas de pollo que llegan a pesar hasta 2 kilos, ¿sí? Pues les inyectan estrógenos, les inyectan hormonas para que se desarrollen con el propósito que ya mencioné, pero también les inyectan clenbuterol, que ayuda a que ocurra todo lo que ya mencioné también, de que alcancen peso, talla comercial más rápido, ¿sí? Y salgan al mercado. Entonces, es el caso, por ejemplo, de los bovinos, o sea, las vacas, pero todas las especies, todas las especies que se utilizan para el consumo humano, pues son inyectadas, incluso con antibióticos, sin que lo requieran, ¿sí? Les inyectan antibióticos y todo eso llega a nuestro cuerpo a través de los derivados de los alimentos que se obtienen de estas especies. Así que nos crean resistencia contra las infecciones causadas por bacterias, ¿sí? Porque tenemos de tiempo atrás acumulación de antibióticos y pues necesitamos cada vez combinaciones de antibióticos más fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que inducen un desequilibrio en el eje estrógeno-progesterona. Repito, tienen que estar en equilibrio, en balance, los estrógenos con la progesterona. Y aquí lo que está ocurriendo es que se disparan los niveles de estrógenos en el cuerpo, en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Y la progesterona se queda abajo y eso causa desequilibrios, padecimientos, síntomas, como vamos a revisar. Bien, dicho lo anterior, entonces, sí, cabe decir que la dieta moderna incrementa la producción de estrógenos en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a las comidas rápidas, como podemos ver en esta diapositiva. Miren ustedes la variedad de derivados de alimentos de origen animal. Todos ellos tienen
La carne, por ejemplo, de los jamones que se aprecia aquí en la parte derecha superior de la diapositiva, una serie de embutidos como serían jamones, mortadelas, chorizo, salchichas, etcétera. No crean ustedes que de manera natural tienen ese color rosadito, bonito, atractivo. No, ¿sí? Eso se lo da aditivos que se utilizan. Por ejemplo, para que tengan ese color rosado, ¿sí? Se utilizan nitratos y nitritos. Bueno, está relativamente bien hasta ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros los consumimos con los jugos gástricos del sistema digestivo, esos nitratos, nitritos se convierten en unas sustancias que se llaman nitrosaminas. Y yo desde que era estudiante se sabe que son cancerígenos y se siguen utilizando. Ahora, eh, eh, y ocurre que hay abuso, ¿sí? O sea, se exagera. Bueno, yo quería tener aquí un paquete de tortillas, ¿sí? De las que venden en las tiendas de la esquina, ¿sí? Que tienen varios meses de vida de anaquel. Oye, pues, ¿qué le ponen para que duren tanto tiempo? Pues le ponen conservadores. Miren, les platico rápidamente una experiencia. Yo me dedicaba como freelance, es decir, de manera independiente, a dar asesoría a la industria alimentaria. Y estaba yo trabajando en una fábrica de pizzas, galletas, etcétera. ¿Sí? Entonces yo era el responsable del control de calidad microbiológico. ¿Sí? Y cada mes se hacía un estudio de control, ¿sí? Para vigilar pues que tuvieran la vida de anaquel adecuada, por ejemplo, no sé, 6, 7 días, ¿sí? Y una vez que me fui yo de vacaciones, cuando regresé, pues el responsable, el supervisor, estaba feliz, ¿verdad? Se había congraciado con los dueños porque sus productos estaban durando no solamente 7, 8, 10 días, sino estaban durando hasta 20 y tantos días. Y cuando tenemos en mis manos los resultados del laboratorio, me doy cuenta que están utilizando conservadores que no son adecuados para consumo humano. ¿Sí? Hablo con el supervisor, ¿sí? Me niego a firmar esos resultados como responsable del control de calidad yo, ¿sí? Y como no los quise firmar porque estaban utilizando conservadores que se usan para alimentos de origen animal, o sea, para croquetas, piensos para ganado, etcétera, pues se molestó conmigo, ¿sí? Y me despidieron. Es la única vez que me han despedido de algún trabajo, ¿sí? Entonces, yo no podía aceptar eso porque obviamente las dosis que estaban utilizando pues es para animales que pesan media tonelada, nada que ver con el peso de un adulto que cuando más 80, 90 quizás un poco más de kilos. Entonces, pues eso era un riesgo, ¿no? Entonces, el abuso nunca antes había sido como hoy en el uso de conservadores, aditivos en la industria de los alimentos, de todo tipo, ¿sí? Bueno, y allí no para la cosa. Por ejemplo, eh, aquí las harinas refinadas, el azúcar, ¿sí? Las harinas con que se elaboran estos productos, las papas fritas que utilizan aceites recalentados una y otra vez, lo mismo las donas, que los churros, etcétera, y qué sabrosos son, sí, pero tienen grasas que no son saludables, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, bueno, vamos a ver aquí esta gráfica que nos habla de dieta y cáncer de mama, ¿sí? En este eje nosotros podemos ver los casos de cáncer de mama por cada 100,000 habitantes en los diferentes países que vemos aquí. Y en esta línea de abajo está la ingesta de grasa de origen animal en gramos por día. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, El Salvador, China y México, Japón, se encuentran por debajo de 20 casos de cáncer de mama por cada 100,000 habitantes. Pero el número de casos se incrementa 40, 50, 60, 70, 80 conforme nosotros nos vamos a países de Europa, países desarrollados, ¿verdad? Países como los que estamos viendo aquí, y de tal suerte que los casos de cáncer de mama pues se incrementan en la medida que es mayor el consumo de grasas de origen animal. Bien, ahora veamos
el caso de las proteínas. Insisto en que no nos confundamos. Las proteínas del origen que sean son buenas. El detalle está la fuente de donde provienen esas proteínas, por todo lo que pueda acompañar esos alimentos, por todo lo que ya mencioné. Y en este caso, por ejemplo, vemos China y Occidente, que se eligió Estados Unidos. Entonces, vemos la proteína total en China son 64 gramos por día, ¿sí? Alimento gramos por día, ¿sí? Y en Estados Unidos 91 gramos de proteína, o sea, casi un tercio más, ¿de acuerdo? La proteína de origen vegetal solamente son 60 gramos en China, en tanto que en Estados Unidos solo son 27, es decir, menos de la mitad de lo que se consume de origen animal en China, ¿sí? En Estados Unidos. En cuanto a fibra, la recomendación de los nutriólogos por general es 25-30 gramos. Bueno, los chinos consumen un poquito más, qué bien, está muy bien eso. Pero en Estados Unidos son 10 gramos. Y luego nos quejamos de que haya problemas de constipación intestinal, ¿sí? Y otros problemas que vamos a ver a continuación. Y luego los carbohidratos complejos, obviamente, ¿sí? Serían cereales integrales como el arroz integral, la harina integral, arroz integral, etcétera, ¿sí? Por la fibra que tiene, ¿sí? Carbohidratos complejos que son que nuestro organismo los va descomponiendo y va generando los azúcares que tienen los almidones de los carbohidratos complejos, ¿verdad? Lentamente, ¿sí? No es como si yo me tomo una cucharada, un refresco, tiene azúcar, tiene carbohidratos, ¿verdad? Sí los tiene, pero se absorben rápidamente, hay un pico de adrenalina, de insulina, ¿sí? Y luego baja de repente, ¿sí? En cambio, los carbohidratos complejos de los alimentos integrales, como ya mencionaba, se va digiriendo lentamente, ¿sí? Y entonces no hay ese pico de insulina que es tan dañino, sino que se extiende y va disminuyendo lentamente. Entonces, eso es muy importante para problemas de prevención de la diabetes. Y miren ustedes la incidencia en cáncer, es abismal, ¿sí? Cáncer de mama, por cada 100,000 habitantes, en China, 1. Y en Estados Unidos, 70. Y eso era en proyecciones de un estudio que hicieron los chinos más bien a finales del siglo pasado. ¿Qué estará ocurriendo hoy día? Bueno, pues yo creo que eso ya se agravó, ¿sí? Vamos a ver ahora acerca de las hormonas femeninas, ¿sí? Ya les decía yo que los estrógenos y la progesterona deben de estar en equilibrio, ¿sí? Si predomina más uno que otro, pues ya hay un desajuste, ¿verdad? Se llama el equilibrio del eje estrógenos-progesterona. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de los años que dura la ventana estrogénica, sí, el periodo que se ubica desde la primera menstruación hasta que se presenta la última menstruación o menopausia, se le llama también, se conoce como ventana estrogénica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, aquí vemos en gris y en morado que ambas hormonas, tanto estrógenos como progesterona, están en equilibrio y eso ocurre durante el ciclo menstrual normal, ¿sí? Todo el periodo de años que dura la vida reproductiva de la mujer, ¿sí? Y luego tenemos que cuando comienza la premenopausia, ¿sí? Hay hay menstruación sin la presencia o la generación de óvulos. Y entonces eso implica que si no hubo ovulación, pues no se elevó los niveles de progesterona y entonces se quedan arriba los estrógenos y la progesterona baja prácticamente a un 5%. Y ese ya es un desajuste que va a tener consecuencias como lo veremos más adelante. Y ya directamente en la menopausia, ¿sí? Pues los estrógenos bajan a la mitad, ¿sí? Aquí podemos ver del 0 al 10, bajan a la mitad y la progesterona se queda abajo. Y otra vez tiene sus consecuencias en la salud y bienestar, calidad de vida de la mujer. Así que
Entonces, que nos quede claro, de aquí en adelante vamos a hablar del equilibrio del eje progesterona-estrógenos, que repito, deben de estar equilibradas. Y al haber fuentes externas que rompen ese equilibrio, pues tiene consecuencias en la calidad de vida de la mujer y a eso me enfoco enseguida. Muy bien. Entonces, ya decía yo que el periodo de años que dura de, uh, entre la primera menstruación y la última, o sea, la menopausia, se le llama ventana estrogénica, misma que se ve alterada porque, cuando hay esos desajustes que acabamos de analizar en la gráfica anterior, pues hay prescripción de estrógenos, ¿sí? Entonces se suma al exceso de estrógenos que ya por los alimentos que acabo de mencionar, pues ocurre, ¿sí? Y bueno, pues entonces la menarca, ¿sí? Que implica un mayor periodo de exposición de los estrógenos en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Hasta la menopausia, dijimos, pues es un periodo donde existen ese eje estrógenos con la, eh, con la progesterona. Entonces, mayor periodo de exposición estrogénica en el cuerpo de la mujer y cuando llegue el retiro de la regla de forma tardía, bueno, aquí hay algo que quiero comentar. Fíjense, anteriormente, ¿sí? Duraba el periodo de años de vida reproductiva, es decir, en donde ocurre menstruación ciclo tras ciclo menstrual, uh, duraba entre 20 y 24 años. ¿De acuerdo? Pero por el desequilibrio y el exceso de estrógenos que los hábitos de alimentación, porque resulta ser que muchos de los aditivos que se utilizan estimulan a los ovarios a que produzcan estrógenos de más de forma innecesaria, ¿sí? Entonces, eso ha extendido, ese ciclo de años se ha extendido de 20, 24 años hasta 55 años, o sea, más del doble, ¿sí? Ok, entonces la dieta colabora a ese incremento o desequilibrio, ¿verdad? Dietas extremas, ¿verdad? Donde se utilizan dietas que pues, eh, el cuerpo no está diseñado para dejar de comer, es antinatural, nadie aguanta una dieta restringida de alimento, sobre todo el tipo de alimentos que se utiliza, ¿verdad? Las harinas y azúcares refinados producen estreñimiento y aquí cabe señalar que el exceso de estrógeno se elimina vía intestino. Y si hay estreñimiento, entonces se estanca allí los materiales de desecho, entre ellos los estrógenos, y se reabsorben, sumando al exceso de estrógenos que ya de por sí, por otros factores, está teniendo el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, pues el origen de las proteínas y las grasas, que ya dije, ¿no? El problema no son las proteínas y las grasas, sino la fuente de donde provienen, ¿sí? Y por todo lo que les acompaña. Bueno, dicho lo anterior, entonces, ¿sí? ¿Qué sigue aquí? Bien, aquí viene algo muy importante. Fíjense ustedes que en los cultivos de los alimentos en el campo, pues se usan pesticidas y resulta ser que esos pesticidas son confundidos en nuestro cuerpo como estrógenos, ¿sí? Y el cuerpo los identifica así y nuevamente se genera ese desequilibrio del eje estrógenos-progesterona. Y el 90 y tantos por ciento, bueno, yo sabía que el 94, 95, yo creo que ahora prácticamente el 100% de los alimentos que consumimos tienen pesticidas, ¿sí? Entre ellos, pues se encuentran sustancias químicas como el uso de cosméticos. Ustedes ven los cosméticos y toda la cantidad de compuestos químicos que tienen en su formulación, ¿sí? Productos de arreglo personal, los plásticos, todo lo que viene en bolsas, el uso de desechables, empaques, etcétera, donde se expenden los alimentos, pues están fabricados, son derivados del petróleo, ¿sí? Y contienen sustancias que el cuerpo
confunde con estrógenos naturales y los incorpora, de tal manera que todo ello ha contribuido a que esta ventana estrogénica, como dice aquí, pues ya no sea ventana, sino es un ventanal por el tremendo desequilibrio que hay en el eje de hormonas, como vengo mencionando. Primera conclusión aquí entonces, los síntomas de la menopausia son producto de un desequilibrio hormonal del eje estrógenos-progesterona. Este desequilibrio no solamente ocurre en la menopausia, sino también durante el ciclo, a lo largo del ciclo menstrual, en las mujeres de todas edades, y por eso es que la mayoría de ellas padecen del síndrome premenstrual. Entonces, anótenme ahí en el chat quién conoce personas con este tipo de padecimientos. Bien, y toda esta situación limita el desarrollo, el máximo potencial en la mujer, ¿sí? Porque la mayor parte de ellas se incapacitan por varios días. Digo, yo lo vivo aquí en casa con mis mujeres, ¿verdad? Y son varios días antes, durante y algunos después, ¿sí? Y esto ha alcanzado niveles tan generalizados, pues que el Congreso de la Ciudad de México, pues aprobó dos iniciativas que buscan reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, autorizando una licencia por incapacidad a causa del periodo menstrual con toda la sintomatología que le acompaña, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes hasta dónde se ha llegado. Digo, yo no sé si yo no lo sabía, esto con la investigación que estuvimos haciendo, pues encontramos esta información y se las comparto. O sea, se ha generalizado, sí, y efectivamente limita el potencial de desarrollo de las mujeres como madres de familia, como esposas, como empresarias, como estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es altamente incapacitante, pero vean lo que estamos viviendo, ¿sí? Es una realidad. Bien, ahora vamos a ver las consecuencias de ese desequilibrio estrogénico, en este caso, cómo afecta a nuestro cerebro. Bueno, y el cerebro de las mujeres. Resulta ser que ese desequilibrio, ese exceso de estrógenos, tiene una acción vasopresora, disminuyendo la oxigenación en el cerebro con los siguientes síntomas, ¿sí? Vean ustedes. Por ejemplo, a falta de oxígeno suficiente y nutrientes en el cerebro, pues caen en depresión, en cefaleas, dolor de cabeza, fatiga, migrañas, disminución de la agudeza mental, es decir, nubes de confusión mental, falta problemas de memoria, etcétera. ¿Sí? Y esto solamente es en lo que se refiere bueno, al cerebro, ¿verdad? Pero hay otros órganos que también se ven afectadas por ese desequilibrio, que son la glándula mamaria, los senos, ¿sí? Y bueno, pues, ¿por qué los productores de carne de diferentes especies les inyectan hormonas, digas estrógenos, a los animales? Pues porque tienen la característica de que son excelentes para proliferar tejido, ¿sí? Y de esa manera obtener mayor cantidad de carne, ya decía yo, de las pechugas de más de 2 kilos en los pollos, ¿sí? Y el peso que ganan las diferentes especies que se utilizan para consumo humano, ¿sí? Porque por el uso no solamente de hormonas, sino también de clenbuterol, que es retención de líquidos. Muchas veces estamos comprando agua, ¿sí? No es carne en sí. ¿Sí? El cáncer de mama es otro problema que aqueja a las mujeres, la enfermedad fibroquística, las mastopatías, ¿sí? Y bueno, pues aquí viene un pequeño vocabulario que se refiere a qué es la mastopatías y qué es la enfermedad fibroquística. Entonces, para que ustedes puedan ahí leerla. Pero bueno, todo esto afecta dicho desequilibrio, ¿sí? Que es acentuado por todo lo que ya mencionamos. Y bueno, también afecta el útero y los ovarios, ¿sí? Miren ustedes, aquí tenemos un esquema de lo que sería el aparato reproductor femenino, ¿sí? Y nuevamente, la, 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 este, la mala, este, la propiedad, en este caso, pues indeseable
cuando se trata de nuestro cuerpo o del cuerpo de la mujer, que es la capacidad proliferativa de tejido de los estrógenos en exceso, del desequilibrio entre las dos hormonas que venimos mencionando. Entonces, la proliferación del endometrio, ¿sí? Ahí está el endometrio, es la cavidad también conocida como útero, ¿sí? Y bueno, pues también adherencias en el exterior, cáncer de ovario, endometriosis, cáncer de endometrio o de matriz y fibromatosis uterina. Y nuevamente aquí lo que significa fibrosis y endometriosis. Y bueno, pues todo esto es a consecuencia de dicho desequilibrio, ¿verdad? Del eje estrógenos-progesterona, que deben de estar en balance y que por todo lo dicho, pues se rompe dicho equilibrio y tiene estas consecuencias. Muy bien. Entonces, también en el área afectivo-emocional, ¿sí? Pues irritabilidad de carácter, se ponen súper hipersensibles las mujeres, los cambios de humor, ¿verdad? Bien pueden estar llorando y al rato están riendo, ¿verdad? Y bueno, pues en algunos cursos que he asistido de matrimonios, te dicen no trates de entenderlas, simplemente apapáchalas, quiérelas mucho, ámalas, pero pues esto es consecuencia de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y a veces se vuelve conflictiva la convivencia. Y bueno, pues el hipotiroidismo también es consecuencia, ¿quién lo dijera? Yo cada rato escucho mujeres que dicen, es que tengo problemas de tiroides. Sí, hipotiroidismo, es decir, que funciona de menos la tiroides. Y todo ello repercute en el metabolismo, en el peso, talla, retención de líquidos, etcétera, en la mujer. ¿Sí? Entonces, ahí está retención de líquidos y enfermedades vesiculares. Oigan, yo no tenía idea de que esto pudiera ser a causa del desequilibrio hormonal en las mujeres. Sí, yo tengo aquí 4 mujeres, ¿verdad? Y por lo menos 2 de ellas, sí, han tenido problemas vesiculares, sí, que se acentúan o se recrudecen durante el periodo menstrual. Afortunadamente nos sentimos ahora sí que nos sentimos muy bendecidos porque investigando y demás, sí, pues alguien nos compartió un libro que se llama Limpieza hepática y de la vesícula, del doctor Andreas Moritz. Les sugiero que ustedes busquen Andreas Moritz, TZ al final, y se enteren. Es una verdadera cirugía sin bisturí, no agresiva, no invasiva, sin fármacos, etcétera. Entonces, si alguien interesado, pues busque la información del doctor Andreas Moritz. La obesidad y sobrepeso también es consecuencia del desequilibrio hormonal. ¿Quién lo dijera, verdad? Y vamos al hospital, terminamos en internados, y las mujeres en este caso, y bueno, pues les controlan los síntomas, les acompaña vómito, náuseas, etcétera, terminan deshidratadas y agotadas del dolor, ¿sí? Y yo N veces tuve que recurrir al hospital a la hora de medianoche, madrugada, etcétera, porque no hay analgésico que les calme las molestias ni les pare el vómito y las náuseas. Y una vez que se inicia, créanme, no lo detiene nada. Es necesario ir al hospital y ser internadas por lo menos un día. Bueno, la fatiga y los bochornos también es a causa del desequilibrio hormonal, sí, con todo lo que hemos estado causado por todo lo que hemos estado aquí mencionando. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, viene otro problema, el envejecimiento acelerado. Sí, no hay nada que nos preocupe más que la aparición de los um, síntomas del envejecimiento, ¿sí? La aparición de líneas de expresión que se acentúan, ¿sí? Pierde lozanía la piel, en ello juega un papel muy importante la producción de colágeno, la hidratación, pues las hormonas. Por eso las jóvenes antes de los 35, 36 años tienen una piel envidiable, brillante, lozana, bonita y demás, pero todo ello pues se va limitando, se va terminando porque por el exceso
de los excesos de los que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Nada hay que afrente más, en este caso a las mujeres, que comenzar a ver marcas de envejecimiento. Y todo ello se debe a lo que hemos venido hablando. Ahora, no vamos a satanizar a los estrógenos. ¿Los estrógenos son malos? Claro que no, ¿sí? Lo malo es el desequilibrio que ocurre, como hemos venido diciéndolo. Los estrógenos tienen que ver, por aquí hice unas anotaciones, pero tienen que ver con que se dispare la manifestación o la aparición de los caracteres secundarios durante la pubertad. En la mujer, la distribución de la grasa armoniosa en el cuerpo, piernas, muslos, ¿sí? Este, um, también tiene que ver con el crecimiento de los senos, tiene que ver también en muchos aspectos de la salud y bienestar de las mujeres, ¿sí? Mujeres que practican ejercicio, que son deportistas a cualquier nivel, ya sea como aficionados o de alto rendimiento, pues quiero decirles a ustedes que hay un tiempo durante el ciclo menstrual que es más propicio el ejercicio intensivo que en otras etapas del ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, después de la menopausia, ¿sí? Viene una etapa en donde la mujer dispone de la energía necesaria para hacer ejercicio intensivo, pero durante la ovulación y un poco antes de la menopausia no tiene energía. Tal parece que la naturaleza es sabia y toda la energía la enfoca en preparar el endometrio, ¿verdad? De la mujer, por si acaso llegara a haber un óvulo fecundado y esté preparado el órgano reproductor para abrigar ese óvulo que fue fecundado. Si no es fecundado, pues se elimina con la menstruación y luego viene una etapa de alta disponibilidad de energía, porque ya pasó la demanda de energía para la procreación. ¿Me expliqué? Por eso es que no es lo mismo el entrenamiento de mujeres que el entrenamiento de los varones. Ahora bien, recomendaciones con base a mi experiencia y a lo que aquí en casa hemos vivido, ¿sí? Y como decía yo, cuando era adolescente, mis tías, pues yo lo viví de cerca, me caso, mi esposa, mis hijas, mi hermana, mi nieta, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Una alimentación orgánica y balanceada. Para no caer en los extremos de ser veganos o ser vegetarianos, una dieta 80-20. 80% de origen vegetal, fresco, natural y crudo, lo más que se pueda. Y ahí queda un 20% para que ustedes incluyan otros alimentos siempre con moderación y no con demasiada frecuencia, pues, ¿no? Esta imagen nos da una idea de lo que aquí estoy diciendo. En la parte inferior de la diapositiva, bueno, vemos una cantidad de semillas, por ejemplo, lentejas, chícharos, aquí no alcanzo a ver qué cosa sea, pero toda la variedad de frijoles, ¿sí? Pistaches, almendras, avellanas, fruta, verduras, etcétera. Y pues hay relativamente pocos alimentos de origen animal. Miren, aquí hay un par de quesos, están el pescado, ¿qué otra cosa? Pero miren, aguacate, frutas, plátano, piña, morrones, bueno, acá arriba, pues hay un poco de pan, ¿sí? Nosotros aquí en casa toda la semana no comemos pan. Ocasionalmente el fin de semana nos permitimos consumir algunos panes de dulce, ¿verdad? Pero normalmente le entramos a las tortillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen fibra, son fuente de calcio, son carbohidratos de disponibilidad lenta, es decir, no tienen picos de insulina a causa de que se dispare la insulina por exceso de glucosa en la sangre, etcétera. Bien, ¿qué otra cosa recomendamos? Actividad física favorable según el momento del ciclo menstrual, ¿sí? Que es antes de la menopausia, ¿sí? O más bien después de perdón, después de la menstruación, discúlpenme, ¿sí? Después del ciclo menstrual. Hay un tiempo favorable para el ejercicio intensivo. Durante la ovulación y previo a la ovulación, ejercicio moderado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, moderar el uso de antitranspirantes y desodorantes, porque la verdad es que todos los desodorantes y antitranspirantes, pues, utilizan
compuesto de aluminio, ¿sí? Porque tiene un efecto que cierran los poros y evitan la transpiración, ¿sí? Yo prácticamente no lo utilizo porque me he dado a la tarea de observar la formulación de los diferentes desodorantes, tanto de todo tipo, y tiene una gran cantidad de compuestos químicos que digo yo, Dios mío, todo eso se incorpora a nuestro cuerpo, ¿sí? Este, y déjenme comentar a ustedes que que se han estudiado cerebros en autopsias de personas que fallecen por el Parkinson, por las enfermedades neurodegenerativas, y se han encontrado cantidades de aluminio en el cerebro que nada tienen que ver con lo que sería normal, o sea, no tienen por qué estar ahí, pues, ¿sí? Y son causantes de esas enfermedades. Cuidar los cambios de temperatura. Bueno, aquí se habla mucho de esto, ¿verdad? Cuidar la temperatura corporal, ¿verdad? La exposición al frío, al aire acondicionado, el cabello húmedo, etcétera. ¿Por qué? Porque el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, acumula frialdad, ¿sí? Y eso, al momento de la menstruación, tiene consecuencias desastrosas. O sea, son más cólicos, más molestia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuidar entonces cuidarse de los cambios de temperatura. Y bueno, hasta aquí concluimos. Hasta aquí concluimos y comento a ustedes. Hicimos una revisión de todos los suplementos de Inmunotech y encontramos que todos ellos prácticamente pues coadyuvan a mejorar todo ese trance que dura el ciclo reproductivo de la mujer y después de, ¿sí? O sea, cuando se presenta ya la menopausia. Entonces, de escribir todos y cada uno de ellos, dijimos, no, pues no voy a terminar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden utilizar como centro de nuestra suplementación, que cada vez es más necesaria, de ninguna manera es un lujo, ¿verdad? Cada vez necesitamos más de suplementar porque los alimentos ya no contienen los nutrientes que esperamos que contengan, ¿verdad? Eso ocurre desde muchos años atrás. Entonces, nuestra base deben de ser los inmunocales en cualquiera de las tres presentaciones. Por cierto, antes de que se me pase, el inmunocales por cuanto es un vasodilatador, favorece que ocurra de manera menos penosa la menstruación, ¿sí? Dado que abre por la producción de óxido nítrico, ¿sí? Abre vasos, venas, arterias, ¿verdad? Y ustedes saben que se caracteriza la menstruación por el desalojo de todo lo que se preparó la matriz en caso de que haya fecundación y sale al exterior. Ajá. Entonces, mucho ayuda el Inmunocal Sport en ese caso. Aquí ya lo adoptamos, lo descubrimos porque probamos de todo y nos dimos cuenta de ello. Así que se los recomiendo, ¿verdad? Ahora, en cuanto hace a la desintoxicación, pues el glutatión juega un papel muy importante. Miren ustedes, los órganos de eliminación sabemos que son el hígado en primer lugar, en segundo lugar, y bueno, el órgano más abundante en glutatión precisamente es el hígado. Ocupa el primer lugar en niveles de glutatión, ¿sí? En segundo lugar está los riñones, luego los pulmones, luego el cerebro y la retina del ojo, ¿sí? Pero prácticamente recordemos que todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de producir glutatión siempre y cuando le proporcionemos los nutrientes necesarios para ello. Y para eso está Inmunocal. Muy bien. De eso no vamos a hablar más porque se habla a cada capacitación que se comparte. Pero en este caso, ¿por qué el hígado y los riñones ocupan el primer lugar en abundancia de glutatión? Pues por la propiedad que estos tienen para la desintoxicación, ¿sí? Y todo lo que entra a nuestro cuerpo, ya sea que los alimentos, bebidas, todo lo que entra a nuestro cuerpo por la boca, ¿sí?
antes de que esos nutrientes que se descomponen, que se generan de la digestión, antes que lleguen a cualquier órgano, cualquier célula del cuerpo, primero pasan al hígado. Es un laboratorio de control de calidad que no admite, ¿cómo decir? Que no admite excepciones, ¿verdad? Entonces, todo es eliminado por allí y muchos de esos contaminantes, ¿sí? Se eliminan vía riñón, orina, o bien vía intestino. Y este es el caso, repito, de los estrógenos, se eliminan vía intestino. Y si no hay un funcionamiento adecuado del intestino, pues se acumulan y se reabsorben. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, pues entonces no puedo hablar aquí de todos y cada uno de los suplementos y por eso encontramos que los productos están agrupados según propósito, necesidad y enfoque de los consumidores. Entonces tenemos un paquete de soporte inmunológico, un soporte para envejecimiento saludable, para estrés y estado de ánimo, rendimiento deportivo, control de peso, bienestar diario, salud cerebral y sueño. Así que yo dije, pues todos los necesitamos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué consumo en lo personal? ¿Sí? Mi enfoque es mantener procurarme un envejecimiento saludable, que yo pueda ser una persona independiente, que se vale por sí mismo, funcional, ¿ya? Sin ser carga para otras personas, ¿sí? Y una de mis preocupaciones es la conservación de la masa muscular. Entonces, ¿yo qué consumo? Yo consumo los inmunocales, ¿sí? Consumo verdes rojos, el inmunocal Optimizer. Consumo las malteadas, consumo los omega 3 para prevenir embolias, trombosis, derrames, etcétera, y para mantener un estado saludable endocrino, ¿sí? O sea, las hormonas, porque a nosotros los varones, ¿qué creen? También nos afecta. Digo, no tengo tiempo aquí, prácticamente ya termino, ¿sí? Pero a los varones les disminuye la cuenta de espermatozoides, ¿sí? Y cada año disminuye en un 2%. Y hay problemas de impotencia a causa del desequilibrio hormonal que también nos afecta a nosotros. Sí, y bueno, pues sería un tema aparte, no hay tiempo, pero bueno, ustedes, de acuerdo al propósito de cada quien, elijan un paquete, ¿sí? Y yo lo que sugeriría es que consumamos, que consumamos de forma alternativa, pues de acuerdo a nuestros objetivos, pues vayamos alternando los paquetes. Por ejemplo, me tomo un paquete de soporte inmunológico, luego pues yo sí tomo el de rendimiento deportivo porque procuro hacer ejercicio y el de envejecimiento saludable no se diga, pero depende de tu estilo de vida, tus hábitos de vida cotidianos, si trabajas en labores que te exigen pues dar resultados, el estrés, rolas turnos, el traslado al trabajo, el ámbito, el ambiente laboral, bla, bla, bla. O sea, todo ello, elige tú el paquete y procura irlos rolando, ¿sí? Pero yo descubrí que necesitamos de todos los suplementos. Y bueno, pues yo los invito a que hagan esto que acabo de comentar, de consumir por paquetes, de acuerdo a cómo están agrupados, muy acertadamente, ¿sí? Y bueno, mujeres, ¿sí? Desarrollen su máximo potencial como esposas, ¿verdad? Como ayudas idóneas de su pareja, eh, como líderes, como empresarias, como madres de familia, como mujeres destacadas, ¿sí? A, apoyen todo ese potencial que tienen, ¿sí? Y no por nada hay una frase que dice, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Baste para muestra nuestro país. Muchas gracias y bueno, pues damos por terminado justamente, hijo de 7-1. Muchas gracias, comunidad de Inmunotech. Muchas felicidades. Y bueno, pues ahora ya tienen esta información y espero que la consideren, ¿verdad? Y vean la necesidad de desintoxicar su cuerpo.
la necesidad de un intestino trabajando de manera saludable, de un sistema inmunológico que nos proteja de mucho de todo esto, pero sobre todo, pues que entren a la información. Estamos viviendo la era de la información, ¿verdad? Y bueno, pues investiguen, documentense, porque el conocimiento nos hace libres de todas estas calamidades en la vida moderna, y nadie nos escapamos de ello. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Godínez Covarrubias, nutriólogo y bueno, apasionado de todos estos temas. Vamos los micrófonos para que puedan ustedes. Gracias. Muchísimas gracias desde Nuevo. Gracias desde Ecuador.